cuando estudiamos hace 10 años, esto era un optativo. Esto era un ramo optativo al final de la carrera donde en un par de clases te enseñaban de esto. Hoy día ya eso ha ido cambiando en las universidades. Como sociedad nos hemos dado cuenta que esto tiene que ser algo, es como obvio, tiene que ser como un piso mínimo, no tiene que ser un adicional. Emisor Cero. Latinoamérica Sustentable. El podcast de Proyecto Cela. Hola, soy Citlali Palacios, arquitecta, cicloviajera, terapeuta naturista y sobre todo una mamá que está poniendo de su parte para heredar un planeta más limpio y armonioso. Soy Salvador Martínez, arquitecto independiente, comunicador y músico. Te damos la bienvenida a la primera temporada de Emisor Cero. En estos 12 episodios charlaremos con personas de diversos países que forman parte del Proyecto Cela. Por sus siglas en inglés, CELA significa Fortaleciendo Capacidades para la Eficiencia Energética en Edificios en Zonas Climáticas Cálidas de América Latina. Con este podcast buscamos amplificar el mensaje. Podemos aprender a construir edificios con tal eficiencia energética y confort térmico que no produzcan gases de efecto invernadero ni en su construcción ni en su uso, para lograr una mitigación del cambio climático. Podemos y, a estas alturas de la crisis climática, debemos hacerlo. Aquí, en Emisor Cero, hablaremos de la urgencia de tomar acción ante esta crisis, la importante participación de las mujeres en la construcción, de los principios de edificación con los que construye CELA y sus medidas de implementación, y conoceremos los proyectos modelo que se han desarrollado en los 4 países en las voces de sus actores. Todos y todas somos parte de la crisis climática. Todos y todas podemos aprender, construir y transformar la edificación desde el eslabón de la cadena en el que nos encontremos. Este es el episodio de arranque de Emisor Cero, y aquí queremos dejar claro por qué el llamado a construir y habitar de forma limpia y sustentable es urgente. Es urgente porque resulta que la industria de la construcción, que es en realidad una cadena de industrias, es responsable del 40% de las emisiones de carbono en el planeta. 40%. Por delante de la industria alimentaria y del transporte. Si seguimos por el mismo camino, la expectativa es que ese 40% vaya aumentando. Por esto, es crucial hacer cambios desde dentro del sector de la construcción para mitigar la crisis climática y sus efectos, que ya se están viviendo principalmente entre las poblaciones más pobres del planeta. ¿Por qué las familias más vulnerables son las que sufren los primeros efectos de esta crisis? Eso lo exploraremos más adelante. Y por eso existen esfuerzos internacionales que están combatiendo esta crisis. Uno de esos esfuerzos es el Proyecto Cela, al que pertenecen personas, instituciones, organizaciones y una red de más de 15 universidades en América Latina, lo que representa una gran oportunidad para minimizar el desastre ambiental en el que estamos, al mismo tiempo que potenciar la equidad social. Y aquí me gustaría resaltar que construir de forma limpia y sustentable genera ganancias económicas, es decir, ser amable con el planeta, para empezar, es ser amables con nosotros los humanos, que también somos naturaleza y por otro lado, le apuesta a una economía más sustentable. En este episodio hablaremos de los esfuerzos que ya se han puesto en marcha en zonas cálidas de Perú, México, Colombia y Ecuador para reducir el consumo de energía y al mismo tiempo aumentar el confort térmico, construyendo edificios que no contengan emisiones de carbono y sean autosustentables en energía. ¿Cómo? Quédate en Emisor Cero. Bienvenidos al episodio 1 de Emisor Cero. Hola Salva, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Citlali? Con mucho gusto y expectativa de este proyecto de podcast de Proyecto Cela, llamado Emisor Cero, haciendo alusión a emitir 0 emisiones de dióxido de carbono, especialmente en la industria de la construcción, ¿no? Pues qué gusto compartir micrófonos contigo. Para ti, ¿qué significa este proyecto? Significa mucha emoción. Me encanta hablar de estos temas y aparte me encanta aprender. Y justo eso va el Proyecto Cela. Nos encanta que nos estén escuchando, ya que le dieron play al primer episodio. Sí, hoy vamos a conversar con Joana Infante Pinzón. Ella es consultora de sustentabilidad y experta en la certificación EDGE. Y con Pedro Pablo Silva, que es líder en intercambio académico dentro del Proyecto Cela. Joana nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Ella apoya al Proyecto Cela justo en la ejecución de iniciativas de edificación sustentable y eficiencia energética, en la parte también de normativas,
Y ella es arquitecta y tiene una maestría y especialidad en construcción sostenible y forma parte del equipo EBP de Chile en Colombia. También desde Chile tenemos a Pedro Pablo Silva. Él es parte del equipo del proyecto CELA y está a cargo de los intercambios académicos y de conocimiento. Es gerente de desarrollo en el proyecto Efficity y profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile desde hace 10 años. Pues bienvenidos Joana y Pedro Pablo, qué gusto que estén con nosotros en este primer episodio. Me encantaría que Joana nos platicaras un poco sobre qué significa que la industria de la construcción sea responsable del 40% de las emisiones de carbono y cómo podríamos entender esto en contexto con las otras industrias contaminantes en nuestro planeta. Bueno, antes que nada agradecerles por la invitación. Estoy muy contenta de compartir este espacio con todos. Y como lo mencionaste, a nivel global, la construcción de edificios y su operación representan el 40% de las emisiones de CO2. Esas emisiones están asociadas a la extracción, a la producción de las materias primas, al transporte, al proceso de construcción, a la operación del edificio, a su demolición y a la disposición de los residuos. Entonces, la construcción es uno de los mayores consumidores de materias primas. Es responsable del 20% del consumo del agua dulce a nivel mundial, consume el 36% de energía global y además genera el 35% de RCD. Entonces hablamos que el sector en su conjunto es una de las fuentes de contaminación más importantes a nivel mundial. Y teniendo en cuenta estas cifras y comparándolo con los otros sectores más contaminantes en el mundo, actualmente, después de la agricultura y el transporte, la construcción es uno de los que más gases invernadero emite. Y quiero aprovechar este momento y en esta línea contarles que parte de las actividades del proyecto CELA fue elaborar una guía de recomendaciones y ahí tenemos un apartado donde describimos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de las edificaciones y creo que es el momento perfecto para descargar la guía de la página web del proyecto CELA, de la biblioteca y encontrar un poco más información de lo que estamos hablando. Toda la cadena de suministro que implica la construcción, pues esa es la que la hace tan importante en este gran número de ser la primera industria responsable de las emisiones de carbono, ¿no? Hay que pensar en todo lo que hay detrás. Pedro Pablo, desde tu perspectiva, ¿debemos hablar de revertir el cambio climático? O sea, ¿que todavía podemos cambiar el rumbo o ya nada más vamos a hablar de cómo mitigar esta crisis? O sea, que ya firmamos nuestro apocalipsis. ¿Cuál es tu punto de vista? Primero, muchas gracias por la invitación y contento, igual que Joana, de estar acá para hablar del proyecto y hablar también de estos temas que como profesionalmente nos apasionan. La verdad es que yo creo que todavía como sociedad no tenemos todos los elementos como para decir si estamos en un punto de inflexión, si podemos volver a un estado normal o ya es un eje sin retorno. Yo por personalidad soy bien optimista y yo creo que tenemos que, como generación, tomar esto como una oportunidad de cambio más que una oportunidad de resignación. Porque si la verdad es que decimos que vamos al apocalipsis, la verdad es que no hagamos nada, no actuemos si ya estamos. Entonces yo creo que me sale más natural por cómo soy, es decir, no, generemos el cambio. Y generemos el cambio, algo que con Salvador hablábamos en el preámbulo de la entrevista, no solamente desde lo técnico, no solamente desde cómo la ingeniería y la arquitectura se ponen al servicio para construir mejores edificios, sino cómo como sociedad, a través de nuestra enseñanza con nuestros niños, con nuestros pares, estamos generando una cultura y un enfoque a que todo lo que hacemos afecta al medio ambiente, afecta a la contaminación, desde cómo nos movilizamos, desde qué productos comemos, desde cómo reciclamos en nuestra casa, y después, por supuesto, lo que nos convoca, cómo nosotros a través de nuestro ejercicio profesional como ingenieros, arquitectos, albañiles, cómo generamos una infraestructura que se haga cargo de este 40% de las emisiones. Porque un edificio, una escuela, un data center, un jardín infantil bien diseñado, se puede construir al mismo costo y puede tener un impacto un 50, un 60% mucho menor. Incluso podemos hoy día hablar de edificios de impacto cero.
que yo creo que ese es el anhelo y para allá tenemos que ir. Aunque es un sesgo desde la editorial del podcast, este episodio, queremos enfocarlo a que no queremos hablar de edificios verdes o de construcción sustentable como un accesorio, como un plus o como una materia alternativa en las instituciones educativas, en la carrera de arquitectura y ingeniería, sino debemos de pensar en políticas públicas y legislaciones y los principios de edificación que todos deben ser sostenibles. Pedro Pablo, ¿cómo crees que esto podemos llevarlo a la realidad y cómo es que el proyecto CELA lo está impulsando? ¿Cómo está trabajando, abriendo esas ligas con instituciones, futuros arquitectos y qué otras carreras también? El proyecto CELA, como hablábamos inicialmente, se basa en 3 pilares. Uno, que son los showcases, son a través de edificios de manera que nos permitan verlo de manera ejemplificada, cómo mostramos que los edificios gastan poca energía. Entonces, a través de los ejemplos. Ese es un camino. Otro camino es cómo vamos formando y desarrollando capital humano. Y eso es a diferentes capas. Uno tiene la capa obrera, cómo formamos albañiles, cómo formamos jornales que en su ejercicio diario puedan ayudar a construir, cómo formamos profesionales. Hoy día yo creo que las universidades en su gran mayoría ya han ido abrazando este concepto de que la construcción sostenible no es trending, no es catchy, sino que es una manera de construir y construir en calidad. O sea, es cómo construimos y cómo diseñamos edificios que sean sanos, que sea placentero estar dentro del edificio, que uno esté confortable y que más encima el edificio, la casa, esta aula, gaste poca energía, poca agua. Entonces esa segunda capa del proyecto, a través de diferentes actividades que más adelante en el mismo podcast podemos ir ahondando, pero desde trabajo con universidades para formar una hoja de ruta de Campus Cero, formación de líderes. Hicimos un curso de liderazgo en Colombia donde juntamos más de 100 profesionales en una cumbre formativa que tenía como finalidad última no tanto formarlos porque ya eran líderes, sino que generan una comunidad. Cómo estamos trabajando con cursos digitales en una red de universidades donde hemos tenido una participación que a nosotros mismos nos ha llamado la atención. Entonces, por un lado tenemos los edificios ejemplares, por otro lado tenemos cómo formamos y generamos profesionales y una comunidad empapada y dinámica en este tema. Y finalmente, un elemento muy ligante también es el marco regulatorio, el marco normativo. Porque podemos tener buenos edificios, podemos tener profesionales muy formados, pero si la verdad es que las señales de gobierno y las señales de la regulación van en otro camino, donde no se privilegia, no se norma y esto no se enmarca en un deseo país, pierde fuerza. ¿Qué es más importante? La verdad es que yo creo que aquí no hay cosas más o menos importantes y uno tiene que ir apretando y sosteniendo. Es como el malabarismo, uno tiene que tener 3 pelotas en el aire y uno tiene que ir haciendo movimientos sincrónicos de cada una de esas pelotas. Y cada país y cada contexto es una realidad diferente. Hay países donde el marco regulatorio está muy desarrollado, pero que el compromiso de la universidad y el compromiso de la empresa privada ha sido muy pobre. O tenemos otros contextos, por ejemplo con el contexto ecuatoriano, donde el marco regulatorio está en formación, están interesados, pero es muy pobre el marco regulatorio, y tenemos universidades y las cámaras de construcción y los consejos de construcción sostenible que están muy dinámicos y están muy llanos y muy propensos a abrazar estos marcos regulatorios. Entonces yo creo que cada contexto, cada país es un hilo que uno como proyecto tiene que ir tirando de diferente manera. Y una cosa que ha sido bien gratificante, o de las cosas que a mí más o donde creemos que hemos generado mayor impacto como proyecto, es que estos contextos los hemos ido entrelazando entre ellos. Si bien no todo el mundo se conoce con todo el mundo, hemos generado vínculos y tramas de profesionales, tramas de personas que trabajan en el marco regulatorio, tramas de académicos que ya comparten y no trabajan en silos, sino que de alguna manera hacen que esto no sea solamente un movimiento aislado, sino que sea un movimiento un poquito más
universal, y en este caso un poquito más latinoamericano. Esa sería como la respuesta, Salvador, a la consulta. Y bueno, yo tengo otra pregunta para Joana, tú como arquitecta y con tu experiencia en la implementación de las iniciativas de la construcción sostenible, ¿cuáles son las barreras a las que te has enfrentado? Bueno, ahí ahorita escuchamos a Pedro Pablo, nombró varias de estas barreras. Es un camino largo hacia donde debemos llegar. Yo les voy a nombrar algunas y describirles cuáles considero muy relevantes. Primero, es la falta de una metodología clara y efectiva en los procesos de diseño y construcción. Hacerle entender a todos los actores involucrados en un proyecto que la sostenibilidad es imprescindible en el desarrollo y que no es solo una especialidad adicional a un proceso. La segunda son las barreras políticas y de regulaciones gubernamentales. En los países CELA los gobiernos están evolucionando, pero no a la velocidad que esperamos. Es un proceso que avanza lentamente. Falta implementar códigos y regulaciones de construcción sostenible en algunos países, incentivos gubernamentales, entre otros. Y la tercera es el tema económico. El mito de que construir de manera sostenible es muy costoso. Desde el contexto latinoamericano, abordando estas barreras desde el proyecto CELA, buscamos tener acciones estratégicas encaminadas a buscar una solución. Y relacionado con la metodología en el proceso de diseño, en el Outcome 1 de los Showcase, acompañamos a los desarrolladores desde una fase muy temprana del diseño del proyecto, en la implementación, en la construcción y en el monitoreo. Parte de ese apoyo fue buscar en los proyectos un diseño integrado y se aplicó la metodología del Design Charrette. El Design Charrette es un taller intensivo de varios días donde se reúnen los distintos participantes del proyecto de arquitectura y construcción, los tomadores de decisión, los arquitectos, los ingenieros, los especialistas de paisajismo, comerciales, comunidades, y se evalúan los criterios de eficiencia energética y confort adaptativo para el proyecto. Esto nos permitió incorporar en el proyecto varios de los criterios ECHA y planificar el seguimiento de las medidas de mejora de los proyectos. Y algo muy, muy relevante es que de los 4 showcase de CELA son proyectos de interés social. 2 de los 4 showcase son proyectos de interés social, donde tenían un presupuesto muy reducido, pero se incorporó muchas de las estrategias ya que se evaluaron desde una fase muy temprana del proyecto. Entonces eso hizo que se mantuvieran dentro del presupuesto. Sí, a mí me parece súper interesante cómo ir desmitificando la idea de que construir ecológicamente es más caro. ¿Cuáles han sido los argumentos que ustedes han dado a clientes, sobre todo construirles a particulares? Pues es que, híjole, tengo que invertir tal, pero de pronto si hacen los números y dicen, oye, pues voy a tener que, si tengo una fachada, por decir, que la requiere el edificio especial, pues ya no voy a tener que comprar el otro aire acondicionado, ¿no? Por decirlo así. ¿Cómo lo han manejado esto en otros ámbitos, no solo el particular, para quitar esta idea, ¿no? de que es más caro? Yo sí que te ayudo, Salvador, con esa respuesta. Hoy día, en general, aquellos clientes o mandantes que construyan y operan su infraestructura es relativamente más simple darle esta explicación, porque básicamente uno les dice, tú inviertes, en vez de 100, inviertes 110, pero vas a tener un ahorro de 4, entonces ya al término del segundo año, el tercer año, eso se recupera. Y así uno ve como muchos instituciones educacionales, supermercados, tiendas de retail, distribuidoras, eso lo entienden y la parte financiera les hace sentido y toman definiciones. En general yo veo, sobre todo en el marco de los proyectos que vemos en Perú y en Chile, donde más tenemos acción como empresa, es que los mandantes a todo aquello que tenga un payback, o sea que el periodo de recuperación de una inversión sea menor a 5 años, lo va a implementar. Ya cuando son payback de 10, 15 años, yo diría que sí se toman definiciones cuando son mejoras a la envolvente, por ejemplo, cuando uno tiene que aumentar la aislación
o tiene que comprar un sistema de ventanas, de vidrio un poco más sofisticado, porque uno no va a cambiar la ventana al año 10. Pero cuando estamos hablando de sistemas de iluminación, sistemas de climatización, calderas, la verdad es que nadie va a esperar 10 años para pagar una caldera más eficiente, porque uno no sabe, el cambio tecnológico es más rápido y todo. Donde sí se genera un quiebre en esta lógica es cuando el inversionista construye, pero después no opera, que es como nos pasa tanto en los edificios de oficina como en las viviendas. Uno cuando la constructora o la inmobiliaria que construye una vivienda, una casa, un departamento, ellos lo van a querer construir al menor precio, ojalá sacar la mayor utilidad, y después la persona que lo va a operar es el dueño, o el oficinista, o la persona que compre la vivienda. Y ahí yo creo que el marco normativo es un elemento clave, fundamental para elevar los estándares. Porque si no, la constructora y la inmobiliaria nunca van a tener un interés genuino, salvo en casos particulares donde los dueños tengan como una visión de negocio más moderna. Pero el día a día, cuando la competencia es dura y se pueden ahorrar algunos costos, no van a invertir en mejores vidrios si es que la normativa no se los impone. Y ahí es donde, como sociedad, tenemos que demostrar que sí nos conviene hacer casas más aisladas, con mejores sistemas de ventilación, con mejores ventanas, porque como sociedad nos va a salir más baratos operarlas y vamos a tener personas que estén más confortables. Entonces ahí los intereses como sociedad los alineamos, pero bajo un marco normativo. Sí, cerrar la pinza, ¿no? De ya no es optativo, claro. Y ojalá no solamente el marco normativo sea el garrote, claro, que yo solamente te impongo elementos más restrictivos, más que sean más caros, sino que también te doy ciertos beneficios. Uh-huh. Bueno, construyen, si tú haces un edificio que tenga ciertas prestaciones, que tenga cierto ahorro de eficiencia energética, bueno, acá el gobierno patrocina y créditos hipotecarios, como tenemos ejemplos en Latinoamérica, que son a tasas preferenciales y a través del banco estatal, o te doy un porcentaje de constructabilidad, como tenemos un par de casos en las municipalidades de Perú, donde si el edificio era de 10 pisos, puedo aumentarle un piso. Entonces también empezamos a alinear. Entonces el inmobiliario dice, bueno, esto también me ayuda en el negocio, pero el balance general como sociedad es mejor, porque al final construimos una infraestructura de mayor calidad. Sí, esto de la eficiencia energética no es comprar el aire acondicionado más moderno, japonés, más caro. No. Es hacer edificios que funcionen de la mejor manera posible. Y además de los marcos regulatorios, me parece muy bien lo que están haciendo a través de tu participación en CELA en educar a las nuevas generaciones. O sea, esto que decías como el cambio de perspectiva, el cambio de chip, es que ya no es cambio de chip, ya es como cambio de otra cosa más moderna que no me acuerdo. De sistema operativo. Yo tengo una anécdota en ese sentido. Sí, claro. Yo cuando ejercí profesionalmente, partí en la industria de la construcción, construyendo edificios, y después del ejercicio de un par de años fui a renunciar porque me movía esto de poder construir edificaciones más eficientes. Y el dueño de la constructora, con el cual tengo una bellísima relación que hasta el día de hoy nos escribimos, esto fue hace 20 años, me miró y me dijo, no me lo dijo, pero me dio a entender que yo era un hippie verde, que me quería ir por la, no sé, como por la vida un poco más simple. Y él me ha confidenciado muchos años después que era la decisión correcta. Y esta empresa, que me llena de orgullo, por ejemplo, hoy día es una empresa certificada B, que es una certificación, que es una empresa de buenas prácticas empresariales, que tiene una mirada de sustentabilidad, en otro contexto, no es que sea eficiencia energética, y tú te das cuenta que el mundo tiene que ir cambiando hacia allá. Como con Valentina, lo que comentábamos, hace 10 años, hace 20 años, en la universidad no te enseñaban eficiencia energética, no te enseñaban sustentabilidad. Cero. Yo no soy tan viejo, pero claro, hace 20 años tuve un ramo donde parte de ese curso algo nos enseñaron. Hoy día no, hoy día ya es como... Hay universidades, pero en general ya es todo
es un punto común, y así tiene que ser. Joana, ¿tú tienes algún ejemplo en especial que hayas dicho, wow, logramos un cambio pues así casi que de negro a blanco en un proyecto específico de los que han trabajado en el proyecto CELA? Bueno, sí. De hecho, hay un edificio muy interesante que analizamos en los edificios ejemplares de Borde, se llaman. Es cuando hicimos el análisis, nos daba que era energía neta cero. Es un proyecto que trabajaron ellos con la madera local que tenían en Ecuador, y fue un proyecto hecho con la comunidad, estrategias pasivas, casi el consumo energético cero, y era una escuelita para unos niños de una comunidad de pocos recursos. Este proyecto fue muy, muy importante porque nosotros desde CELA teníamos estructurado todo el análisis con los 15 principios del proyecto CELA. Entonces teníamos ahí, bueno, incorporaron el tema del aislamiento térmico, incorporaron el control solar del envolvente, y ahí nos vinimos a dar cuenta que ellos incorporaron muchas estrategias y era un proyecto muy completo que tenía también la parte social incluida. Entonces fue un proyecto maravilloso, un proyecto que fue no es que lo haya hecho yo, fue un análisis que hicimos desde el proyecto CELA, pero fue una oportunidad muy valiosa para aprender de ellos y ahorita que muchas personas puedan aprender de esta experiencia también. ¿Habrá algún link? Sí, de hecho, el informe de los 2 edificios ejemplares que les comento, no solo se analizó sino son 10 edificios en los 4 países CELA. En la página web está el informe y ahí se pueden ir y ver maravillosos ejemplos de edificaciones que incorporan principios de eficiencia energética y confort adaptativo, que tienen, que hacemos el análisis del consumo energético y hacemos también un análisis de confort, de que las personas nos contaban cómo se sentían en el edificio. De hecho, teníamos una universidad, la Universidad Javeriana, aquí en Colombia, y ellos nos contaban que les hacía muy, muy interesante saber qué opinaban sus estudiantes de cómo se sentían en el espacio, que ellos sí habían hecho análisis de consumo energético, que sí habían hecho otros análisis en el edificio, pero que ese análisis en especial, el del confort, era muy interesante. Entonces ahí en ese informe van a encontrar estos proyectos súper buenos. Súper, para dejarles el link de aquí en el mismo episodio y que podamos conocerlo. Y bueno, vamos a tener algún episodio especializado en hablar de ejemplos de edificios que les llamamos showcases. Creo que van a estar los de la Bienal de Arquitectura de Quito. Hay algo que me parece bien interesante y es esto que hablabas, Joana, de la importancia de la vinculación. Y esto me lleva a preguntarles, como pregunta básica, ¿cómo se han ustedes vinculado personalmente, Joana, Pedro Pablo en Chile, Joana en Colombia, dentro del proyecto CELA? ¿Ustedes dos han colaborado en un edificio específico o en algún programa o en alguna normativa? Como justo para conocerles más y ubicarlos dentro del proyecto CELA. Si quieres que parta yo, Pedro Pablo. Dale. Eso. Bueno, yo les voy a contar, bueno, yo estoy apoyando, soy apoyo técnico para como uno de los showcase, ahí ya les conté un poquito sobre el Design Charrette en la otra pregunta, pero también soy apoyo técnico en el Outcome 3, en el eje regulatorio, y quisiera contarles cortico qué trabajo hacemos en el marco municipal del eje regulatorio. Nosotros ahorita estamos trabajando con la Alcaldía de Cali y el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible en el desarrollo de una plataforma para el sello Cali Construye Sostenible. Esta plataforma permitirá que un desarrollador postule proyectos ante la alcaldía y demuestren que están haciendo acciones dirigidas hacia la sostenibilidad y pueda acceder a beneficios. Entre algunos de esos beneficios son el aumento de porcentaje de edificabilidad, incentivos tributarios, procesos de programas de educación, agilidad en trámites administrativos, y parte de ese trabajo que nosotros hacemos con el municipio es
generar alianzas, como lo mencionaba Pedro Pablo en algún momento. Y vamos a hacer unas mesas de trabajo con el sector privado, con las constructoras, donde vamos a exponerles la importancia de implementar ese sello y que puedan acceder a todos estos beneficios de la alcaldía de Cali. Entonces, también una invitación, si hay algún desarrollador que nos está escuchando y que está interesado en hacer parte de estas mesas de trabajo, le interesa conocer un poquito más del manual de Cali Construye Sostenible, el sello Cali Construye Sostenible, y quiere hacer parte de estas mesas de trabajo, quiere saber cómo acceder a esa plataforma y poder hacer todo el proceso del sello. Entonces también estamos muy contentos de abrir las puertas en este espacio. Pedro Pablo, ¿tú tienes algún ejemplo de proyecto que hayas sentido un gran cambio desde que se implementó hasta el final, de alguna edificación en especial? Mira, cuando le hiciste la pregunta, Joana, lo llevé como al contexto un poco más profesional humano, más que de edificios en particular. Porque no ha pasado, nosotros hemos trabajado con muchísimos edificios, aproximadamente, 80 edificios al año, por 10 años. Han pasado muchos edificios y te podría nombrar varios que son de interés, desde edificios de última tecnología, como el edificio que estamos inaugurando ahora en Tobalaba, que es un edificio muy moderno, con mucho recurso, a conjuntos de habitacionales súper sencillos, donde con muy poco hemos generado un tremendo impacto. Pero a mí en el ejercicio profesional lo que más me ha gustado es poder haber ayudado en el contexto chileno el formar profesionales que después han ido emprendiendo diferentes rumbos. Ver, por ejemplo, a Valentina, que partió trabajando con nosotros hace 10 años y que en ese minuto estábamos todos aprendiendo a esto y que después ya son líderes en su campo de acción, en el contexto. Profesionales que yo tomé como alumnos, tengo uno que trabaja hoy día con Joana en EVP, que le mando saludos al José si me está escuchando, que él como alumno después pasó a hacer una práctica con nosotros, después lideró ciertas áreas o ciertos proyectos con nosotros, después hizo clases conmigo, yo me retiré de una universidad y él quedó como profesor. Yo creo que esas cosas como de formación humana son las que más me gratifican y me encanta ver que los ex Efficity o los ex que trabajaban con nosotros o emprendan o están trabajando en la competencia en otras empresas haciendo lo que nosotros hicimos, porque acá, acuérdense, yo en la universidad aprendí poco, tuve la fortuna de poder estudiar en Estados Unidos en un magíster y haber trabajado en una consultora, pero también son otros recursos, otras realidades, había que traer todo eso al contexto chileno y de una manera muy voluntariosa, bastante artesanal, pero con esa convicción media juvenil como ideológica. Yo en ese tiempo tenía 3 niños, 0 pesos, y había que echarle para adelante nomás. Y hoy día uno ve para atrás y ve profesionales que efectivamente se desarrollaron y se formaron con nosotros. Eso a mí me encanta. Y me encanta encontrarme con estos profesionales que realmente mucho tiempo no los vemos. Hay profesionales que están trabajando en universidades, que están haciendo clases, que trabajan en la competencia, que son madres, después vuelven con nosotros. Tenemos de todos los casos, así que eso es como lo que a mí más me ha gratificado, más que un edificio en particular, porque al final el profesional, imagínate el ejercicio profesional, si se desarrolla de buena manera, el impacto que va a tener, el impacto multiplicador sobre los edificios que va a hacer. Entonces, si uno impacta sobre 10 profesionales, eso va multiplicando en todos los proyectos donde ellos van ¿cómo se llama?, secundando. Es parte también por lo que me gusta hacer clases. Yo creo que también yo tuve la oportunidad de recibir muy buena formación profesional desde mi primero jefe y también aquí en Chile y en Estados Unidos, y también haber estudiado en buena universidad, y también es parte de lo que uno puede retribuir. A mí, yo me tuve la fortuna de poder estudiar en Estados Unidos por una beca del gobierno. En ese tiempo existía un programa de gobierno que permitía becas que si no era imposible pagar. O sea, yo estudié en Estados Unidos, una muy buena universidad, que era imposible yo pagarla si volvía a ejercer el ejercicio profesional en estos temas, porque en ese tiempo no existía. Entonces, poco por ahí va mi respuesta. Y de hecho estás dentro de la misión de vincular el proyecto CELA con las universidades, ¿cierto? Así es. Ahí si quieres te comento un poco, parte del cometido del proyecto o de la finalidad del proyecto es poder generar comunidades.
porque la idea es que el proyecto pase. Aquí son fondos suizos que generosamente aportaron por primera fase, que es 3 años, ojalá que se extienda a la segunda fase, que son 3 años más, pero el proyecto va a salir, se va a ir. Si solamente uno hizo informes y solamente hizo ejemplos, eso no queda, los papeles se van, la tecnología cambia. Y dentro de lo que nosotros promovemos, queremos como proyecto, es generar comunidad. Y dentro de esas comunidades hay comunidades académicas, hay comunidades profesionales, y hemos generado una red de universidades donde estamos trabajando en varios frentes, pero la hemos traído a las universidades a que se conozcan. Estuvieron en Ecuador el año pasado en el marco de un seminario que organizamos, en la ciudad de Cuenca, que le mando saludos porque nos recibieron con los brazos abiertos ahí en la Universidad de la SUAY, donde hicimos un seminario que se llama Net Zero, Latitud Cero. Net Zero por las divisiones, Latitud Cero por Ecuador. Hicimos un nombre más catchy ahí para el marketing. Saludos desde emisor cero, ¿no? Y estamos emitiendo desde emisor cero, o sea, para todo en sincronía. Y ahí trajimos las universidades y las sentamos a trabajar por primera vez en que construyéramos como una hoja de ruta para poder tener campos cero emisiones a futuro. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, eso lo empezamos a construir y hoy día hay un programa, hay una serie de instancias donde las universidades les hemos tratado de dar herramientas para que se junten, cuenten sus desafíos, puedan llevar esto a la plana mayor, que puedan presentar, que tengan un encargado, que ojalá en un par de años tengan un edificio. Primer paso para este campus cero. A las mismas universidades también las hemos invitado a hacer cursos de manera conjunta. Hicimos un curso súper interesante, que estoy seguro que lo vamos a ver más adelante, donde no era una pura universidad impartía las clases. En un curso que hubo más de 6.000 inscritos, donde habían profesores a lo largo de toda Latinoamérica. Entonces también eso te va generando una cierta conexión. Finalmente también trajimos a muchos de estos académicos, los trajimos en este curso de liderazgo que organizamos el año pasado en Colombia, para que físicamente se conocieran. Aquí también hay un tema, hay una barrera. No nos olvidemos que somos personas, que somos humanos y que los hombres somos más simplones de repente que las mujeres, pero tú, un hombre, le pones un tema común de interés y le pones 2 cervezas y generan los mejores amigos. Entonces aquí el tema común no era el fútbol, que es como lo tradicional de lo latinoamericano, sino que aquí era la eficiencia energética. Entonces teníamos 100 líderes donde la mitad eran hombres, tú les das 2 cervezas, les generan buena comida, buen ambiente y se generan una simbiosis y un intercambio que ya nos tiene agotados, porque la energía que generamos ahí ha sido pero impresionante. Ya el proyecto salió y hay una comunidad que lo único que busca es qué cosas hacer, cómo juntarse, y ahí el proyecto tiene que ayudar a darle cierta forma para apoyarlos, pero la comunidad ya está creada. Y así hemos generado ciertas instancias para conocerse. Que ha sido perfecto, no, que ha tenido dificultades, sí. También hay que entender que estos acuerdos, estos marcos con instituciones dependen mucho de las personas. Y si la persona está interesada, vamos a tener embajadores y vamos a tener gente que nos promueva. Si dentro de la universidad no hay alguien que sea como este embajador, la verdad es que no tiene mucho sentido. Así es, ¿no? Es como formar esta red de comunidades en Latinoamérica, ¿no? Y en mi experiencia los proyectos que se hacen en comunidad son tan ricos, o sea, te llenan de tantas anécdotas, de tanta información, que cada quien trae su pedacito de información por aportar. Unas que terminan siendo proyectos como el que comentó Johanna, ¿no? Y yo me quedo con la importancia de la vinculación, con esta última parte de hablar sobre el cambio de chip en la mente de todos, o sea, no solo de los que diseñamos y construimos, sino la mitigación del cambio climático está en manos de todos. Cómo ir haciendo acciones concretas, lo vamos a ir desarrollando en el podcast, y la formación de profesionales, cómo tiene ese impacto más allá de cuántas edificaciones se pueden hacer. ¿Qué nos pudieran ustedes comentar a manera de conclusión o de cierre para este episodio? Bueno, antes Johanna, quisiera comentarles, me quedé con lo de la formación de estudiantes, con una experiencia muy bonita de la Universidad de la SUAY.
nosotros en marco de lo común hicimos un concurso, el pabellón de la sostenibilidad. Entonces esto cuenta un poquito cómo va más allá esta experiencia de CELA. Este pabellón se va a emplazar en la Universidad de la SUAY, en una plazoleta, donde los estudiantes van a transmitir los principios de eficiencia energética y confort adaptativo y van a crear una historia en la universidad. Nosotros con la universidad teníamos la intención de que fuera un laboratorio de sostenibilidad, y parte de eso es que ahorita las estrategias que se están monitoreando sean como base para que ellos sigan avanzando y sigan implementando, por ejemplo, energía solar fotovoltaica, porque son uno de los primeros en Ecuador que están haciendo este tema. Entonces, el tema de los estudiantes, tanto como el usuario del edificio, como implementando una acción en específica, y la emoción que trajo hacer ese concurso en los estudiantes y que aprendieran, y ese fue como algo muy especial, como dirigido a los estudiantes. Y como para concluir, el proyecto CELA tiene gente muy comprometida, como mencionó ahorita Pedro Pablo. Muchas de las acciones que llevamos nosotros como equipo y como actores claves del proyecto ha sido el compromiso y el amor que le tenemos a esto. Entonces mi invitación es eso, que sigan apasionados por esto, que no se desalienten ante cualquier barrera, y que el cambio va a llegar, que las cosas de alguna u otra forma, desde lo profesional y desde lo personal, si se hacen con esa motivación, salen bien. Entonces mi invitación es a que sigan el proyecto, las iniciativas que tenemos, los estudiantes que se animen a seguirse capacitando, que hagan parte de todas las instancias, webinars, que lean mucho sobre el proyecto, las lecciones aprendidas de otros países. O sea, también es mi invitación. Este proyecto ha dejado muchas lecciones aprendidas de cómo trabajan nuestros 4 países CELA. Y bueno, agradecerles de nuevo a todos por el espacio. Yo quería sobre todo invitar a todas las personas que tengan interés en la temática y que se apasionen por el tema, ya sean estudiantes, ya sean profesionales del ejercicio, ya sean profesionales del ejercicio con muchos años, que no le tengan miedo y que realmente crean que es una manera de contribuir a la sociedad. Yo creo que en algún minuto hay que hacer un acto de inconsciencia, conscientemente. O sea, uno no sabe qué es lo que va a pasar, pero uno sabe que conscientemente este es el camino correcto y hay que hacerlo. Hay que ser un poquito inconsciente en estos temas y lanzarse. Cuando uno lanzarse a probar un producto nuevo, lanzarse a diseñar de una manera diferente, lanzarse a decir algo que políticamente no es tan correcto en una toma de decisiones. Porque yo creo que eso es lo que va quedando. Así que si nos quedamos pasivos y no hacemos nada y estamos inmovilizados, es como lo hablamos un rato, puede que nos caigamos en el apocalipsis, o por lo menos nosotros no lo vamos a saber. Puede que el apocalipsis sea 100, 200 años más, no lo sabemos. Puede que el apocalipsis sea un meteorito. Entonces, pero la verdad es que yo creo que tenemos que llamarnos a la acción, y realmente si lo sentimos y nos gusta y nos apasiona el tema, seamos un poco inconscientes y echémosle para adelante nomás. Es un gusto haberlos tenido y nos quedamos muy contentos. A mí, en lo personal, este gran mensaje de en comunidad es como vamos a realmente hacer los cambios, que me queda claro. Y a través de la educación también. Exacto. Y un abrazo para Chile y para Colombia. Y gracias por estar por acá. Saludos. Y por su tiempo. Muchas gracias por allá también. El cariño a México. Y también saludos, Joana, a Colombia. Y Valentina también. Muchos cariños. Gracias. CELA es un programa que se desarrolla en zonas cálidas de Perú, Ecuador, Colombia y México. Ha creado 15 principios para la construcción y realiza cursos y seminarios en los 4 países e involucra a 8,000 profesionales de la arquitectura e ingenierías, de las cuales más del 50% somos mujeres.
Dentro del proyecto existe una red de mujeres que actúan en la industria de la construcción sostenible en Latinoamérica. Ayúdanos a amplificar el mensaje compartiendo este podcast entre tus amigos y en tus redes sociales. Si tienes preguntas o quieres compartir tu experiencia, escríbenos a emisor0@podcastera.mx. Nos encantará leerte. Te invitamos a conocer más en www.proyectocela.com y Proyecto Cela en LinkedIn y Facebook. CELA es un proyecto de la Confederación Suiza y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Emisor Cero es una producción de Podcastera MX y Proyecto Cela.